Esta semana entró en vigor la Ley de Atención al Narcomenudeo. ¿Cómo distinguir entre consumidores y narcomenudistas? El precio de los alimentos sube en el país. ¿De dónde y por qué se importan los productos básicos? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Uno de los problemas más explosivos en el país es el narcomenudeo, por la violencia que genera la disputa de pandillas por puntos de venta de droga y el aumento de adicciones debido al mayor consumo interno. Es un gran reto, pero combatirlo también implica el riesgo de criminalizar la farmacodependencia y el consumo. Para tratar de reducirlos, esta semana entraron en vigor nuevas reglas legales sobre la despenalización de la posesión de dosis personales de drogas. Su venta seguirá siendo ilegal, pero ahora la ley establece la cantidad de droga para el consumo personal que un individuo puede portar. Se elimina así un factor de discrecionalidad y corrupción, pues anteriormente el Ministerio Público fijaba las dosis. La operación de la ley en cualquier caso será compleja por la línea delgada que separa consumidores y narcomenudistas. Además, la investigación requiere de juzgados o jueces especiales que muchas entidades aún no tienen listos. ¿Se logrará combatir la venta de drogas al menudeo sin abusar de adictos y consumidores? De este tema nos habla Octavio Castillo en el siguiente reportaje. A partir de esta semana, la ley distingue claramente a un consumidor de drogas, un narcomenudista y un narcotraficante. La llamada Ley contra el Narcomenudeo, aprobada por el Congreso de la Unión en 2009, consiste en reformas que buscan dar un nuevo carácter legal al consumo y posesión de narcóticos. Lo que hace el legislador es disminuir el rigor penal sobre ciertas cantidades de psicotrópicos o estupefacientes que puedan ser hallados en manos de determinadas personas. Y por supuesto que reconoce la posesión a los efectos de adicción, ¿no? de consumir de manera inmediata. Antes de dichas reformas, el consumidor y el narcomenudista eran procesados por delincuencia organizada, al igual que los grandes capos de los cárteles de la droga. A partir del martes 21 de agosto, el artículo 479 de la Ley General de Salud fija una tabla de portación máxima de drogas para consumo personal. 2 gramos de opio, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 0.015 miligramos de LSD o bien 40 miligramos de metanfetamina. Para determinar el narcomenudeo se multiplican estas cantidades por 1000. Todo resultado mayor a este número será considerado narcotráfico. La posesión de menos de 5 gramos de marihuana sería farmacodependencia y es materia de un tratamiento de salud. De 5 gramos a 5 kilos estamos en el rango de narcomenudeo y es de la competencia de las autoridades estatales, de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados. Arriba de 5 kilos estamos hablando de narcotráfico. Y entonces es competencia de la Federación. La reforma, contrario a la percepción general, no despenaliza el consumo y la aportación de drogas, sino que establece mecanismos distintos para juzgar a todos los involucrados en el narcotráfico. El consumidor ya no irá a prisión, como sucedía hasta la semana pasada, sino que será canalizado a un centro de atención y rehabilitación para tratar su dependencia. Si una persona es aprendida con la posesión de 5 gramos de marihuana y comprueba que es para su consumo personal, no tendrá ninguna penalización y será invitado a tratamiento la primera vez, la segunda vez, la tercera vez podría ya imponerse alguna pena. Un objetivo principal fue el de reducir la corrupción en los ministerios públicos del país, pues la cantidad considerada consumo personal se estipulaba discrecionalmente por esta autoridad. Esto establecía un marco de algún modo discrecional, porque al final del día cuánta cantidad de droga necesita una persona para consumo, pues quedaba al arbitrio o a la decisión de peritos, de otras autoridades. Por la misma cantidad de droga, una persona podría ser enviada a la cárcel y otra podría ser enviada a un centro de tratamiento.
Las entidades federativas tuvieron 3 años para realizar reformas legales, capacitar o crear nuevos ministerios públicos o fiscalías especializadas y cuerpos policíacos especializados. En algunas entidades reconocen que tener un mayor control sobre la investigación del narcomenudeo ayudará a desarticular otros delitos relacionados. Porque además el tema de narcomenudeo te lleva después a otras cosas. Empiezan vendiendo drogas, empiezan a financiar, luego empiezan los derechos de piso, las extorsiones, las casas de seguridad, las armas, los secuestros y todo lo que ustedes conocen en esa cadena delictiva que estamos atacando. Pero no todas las autoridades estatales han recibido con beneplácito esta reforma. Los gobernadores de Coahuila y Colima han declarado que ninguna entidad cumple con las condiciones legales ni presupuestales para aplicar la nueva legislación. A esto se suma el hecho de que Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala no modificaron sus leyes locales para hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades. Cualquiera de estos estados podría declararse incompetente y dejar en manos de la Federación la investigación y castigo de estos delitos. Además, en el tema de la atención a las adicciones, aún hace falta incrementar la infraestructura de centros de rehabilitación. Mientras más años se dejen pasar, pues entonces la dependencia va a ser más severa, van a estar consumiendo más drogas y entonces sí se requerirá más tiempo en terapia y reducirá la capacidad operativa instalada para atender todos los casos de usuarios. Especialistas añaden que también habría que revisar la tabla de portación, ya que muchos de los límites establecidos para consumo personal no se ajustan a la realidad. Que si nos ceñimos a una realidad, esas cantidades mínimas va a ser muy difícil es que un poseedor como tal las cumpla. Entonces, por lo tanto, si estamos hablando de adictos o de personas con adicción, mejor dicho, quizás porque se pase un gramito o dos, ya los estamos involucrando en un asunto de narcomenudeo, por lo tanto en una acción delictiva, cuando creo que lo que debe de hacer el Estado es apelar por la salud pública. Es muy pronto para adelantar la eficacia de la ley para combatir al narcomenudeo, pero los especialistas coinciden en que despenalizar al consumidor y darle trato de enfermo y no de criminal es un paso adelante para atacar de mejor manera una problemática tan compleja como el tráfico de drogas en el país. La ley contra el narcomenudeo es algo nuevo para los poderes judiciales locales, que ahora tendrán facultades para investigar, perseguir y sancionar la venta minorista de drogas. El rezago de la lucha antidroga en las entidades con frecuencia se justificaba porque el narcotráfico era de competencia federal. Ahora, las autoridades locales tendrán que combatir a las tienditas que venden droga en sus ciudades y por este motivo reclaman a la Federación el tener que asumir problemas, dicen, sin recursos. La cuestión es que muchos no se prepararon como lo estableció la ley desde 2009, con infraestructura adecuada en los juzgados especializados y la capacitación de jueces, por alegar falta de presupuesto. Estas carencias preocupan sobre todo porque este nuevo marco jurídico exige capacidad para distinguir entre un narcomenudista y un adicto a fin de evitar criminalizar a quienes hayan probado droga o consumido alguna de ellas sin descuidar el combate al narcotráfico. Nadie duda de la bondad de los objetivos de la ley, pero ¿hasta dónde en la práctica puede darse una criminalización de los adictos? Bueno, pues básicamente lo que pretende la legislación es 3 grandes líneas de acción. Una es la prevención precisamente del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Otra es el tratamiento especializado a quienes consumen estupefacientes y otra más, el combate concurrente entre la Federación, los estados y el Distrito Federal. Entonces, el hecho de que haya personas que consumen no significa que vayan a ser llevados a prisión, ya que hay esa permisión por la norma jurídica, pero sí aquellos que suministran y comercializan o quienes poseen excesivamente o arriba de los límites establecidos. Quiero comentarte que paralelamente a
esta legislación, el Distrito Federal cuenta con una ley específica de extinción de dominio. Eso genera una diferencia con el resto de las entidades federativas y con la propia federación. Preocupa que varios estados de la República no se han preparado para la aplicación de esta ley. ¿Cuál es la situación en el DF? Nosotros nos hemos venido preparando desde que se promulgó y publicó dicha legislación. En estos 3 años hemos tenido oportunidad de capacitar a nuestro personal con la Procuraduría General de la República y posteriormente en nuestro propio Instituto de Formación Profesional, en donde hemos capacitado a tanto agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Procuraduría para que estén en condiciones óptimas de asumir esta responsabilidad y de combatir de manera eficaz, profesional y honrada dicha tarea. ¿Esta ley supone una carga adicional al presupuesto de la ciudad? Bueno, la Ley General de Salud también establecía transitorios de que la Federación nos iba a asignar recursos para dicho combate, sin embargo la Federación no lo ha hecho, pero el gobierno del Distrito Federal pretende dar cumplimiento porque detrás de ello está la afectación a los bienes jurídicos de los habitantes de la Ciudad de México. ¿Solo con recursos del DF? Por el momento sí, hasta en tanto no lo asignen la Federación. Ahora van a tener facultades para perseguir la venta de droga en las tienditas de la ciudad. ¿Cuáles son sus planes concretos? En este momento, digamos que estamos iniciando, estamos recopilando más información, tenemos ya una previa de georreferenciación de todas las zonas del Distrito Federal y por supuesto que vamos a generar más insumos, para lo cual creamos la Fiscalía Central de Investigación en el combate al narcomenudeo. A su vez, solo conocerá de delitos graves y todas las demás fiscalías desconcentradas en la ciudad van a conocer de la posesión simple o los delitos no graves para ejercitar acción penal ante jueces de delitos no graves. La creación de esta nueva fiscalía en la ciudad, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado, no sé, en términos de reducción de la venta de droga, de detenciones, de reducción de la violencia? Bueno, en principio es el combate efectivo al delito de narcomenudeo, sin embargo tenemos varias líneas de acción, por supuesto está conformada por 3 grandes áreas, una de investigación, de trámite y otra operativa. Lo que se pretende es generar cateos, medidas cautelares de arraigo y por supuesto dar cumplimiento a través del análisis de la información que recabemos, generar productos de inteligencia para tomar decisiones, ejecutar mandamientos ministeriales y judiciales para lograr combatir eficazmente el delito. ¿Cuáles son sus pronósticos? Bueno, nosotros tenemos unas detenciones de alrededor de 15 a 20 personas diarias por ese delito. Sin embargo, ahora con la Fiscalía y con todas las fiscalías desconcentradas, creemos que vamos a poder incrementar el número de detenidos y por supuesto eso va a ir generando que haya menor consumo en la ciudad. Quédese con nosotros. Al regresar, el precio de los alimentos sube en el país. ¿De dónde y por qué se importan los productos básicos? México se ve obligado a elevar las importaciones de alimentos debido a choques climáticos como sequías o heladas y también sanitarios como el brote de gripe aviar registrado en Jalisco. Esto además ocurre en un momento de amenaza de crisis alimentaria mundial por la caída de la producción en Rusia, la pérdida de cosechas en Brasil y la sequía en Estados Unidos, país del que importamos la mayoría de granos, como el maíz. La escasez de algunos alimentos básicos y el elevado precio de granos en el mercado internacional se resienten en el encarecimiento de la vida y en el bolsillo de los mexicanos. El gobierno ha destinado apoyos al campo por la sequía y planea liberalizar las importaciones, por ejemplo, de huevo, para atacar la especulación. Pero la oposición desestima estas acciones y demanda políticas para proteger la producción interna, como ocurre en otros países. ¿De dónde se importan los alimentos y cómo repercute su compra en la economía nacional? Araceli Aranday nos habla de este tema en el siguiente reportaje.
Granos, carnes, oleaginosas, lácteos, huevo, son solo algunos alimentos que hasta hace 2 décadas eran de producción vasta en el país. Hoy son parte de la creciente lista de productos que México importa. México es un importador, ya que no producimos lo que necesitamos. Para darte una idea, en México producimos alrededor de 35 millones de granos y oleaginosas y tenemos que importar 20 millones. Esto nos lleva a que el consumo que tiene el país es de 55 millones, el 60% es de producción nacional y el otro 40% es de importación, derivado a que no producimos lo que demanda el país. En el último reporte sobre índice de seguridad alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, señala que cada país debe producir al menos el 75% de lo que consume. En México, importamos más del 60%. Yo creo que nosotros andamos por un 60% produciendo lo que consumimos. Derivado esto de dos cosas, la cuestión climatológica, ok, lo aceptamos, pero también sentimos nosotros que de una mala política hacia el campo que ha provocado ese déficit que tenemos ahorita, ¿no?, de importaciones. Estados Unidos, Canadá, algunos países de la Unión Europea y Sudáfrica son nuestros principales abastecedores de alimentos. El maíz, uno de los granos principales en la dieta del mexicano, es importado de Estados Unidos y Sudáfrica. Nuestro país es el quinto productor del mundo, pero el segundo importador. En virtud de que requerimos 31 millones de toneladas y solamente producimos 21 millones. La gran ventaja que vamos a tener a partir ya de este ciclo, porque no sucedió los 2 años anteriores por la helada y sequía que tuvimos en Sinaloa, que nos llevó a que tuvimos que importar maíz blanco de Sudáfrica a Estados Unidos, récord que nunca habíamos importado tanto. En el caso de otros alimentos, alrededor del 14% del pescado, legumbres, hortalizas, aceite de oliva y café que se consume en nuestro país provienen de países que integran la Unión Europea. A los Estados Unidos se le compra el 29% de los cereales, el 15% de carnes y despojos comestibles, además de entre el 10 y el 13% de semillas, oleaginosas y lácteos. Mención aparte merece el huevo, que debido a la contingencia por el brote de gripe aviar detectada en gallinas ponedoras de granjas de Jalisco, se importará libre de impuestos para bajar su precio. Por lo pronto, ya entraron al país entre 300 y 400 toneladas de huevo industrializado procedentes de Estados Unidos. Sobre todo con una estrategia que comentamos con Economy y con Profeco. La exportación de Estados Unidos hacia México abastecerá la zona norte país y eso permitirá entonces que el huevo que se produce centro-norte, porque el volumen mayor de producción de huevo está en el occidente y en el centro país, se dedique para abastecer otras regiones del país y se logre estabilizar esta oferta, esta demanda. En materia de exportación, México proyecta concretar nuevos horizontes de mercado en la Unión Europea. Esa zona es el destino del 21% de las ventas de cerveza, 11% de nuestros productos de mar y 10% de legumbres, hortalizas, café y frutas. A Estados Unidos le vendemos frutas, hortalizas, ganado vivo, cereales, azúcares y confitería, lo que favoreció la balanza agroalimentaria a principios de año. Durante el primer semestre del 2012 tenemos un superávit en nuestra balanza agroalimentaria. El superávit alcanza los 503 millones de dólares. Vamos a tener unas expectativas de cosecha superiores, por lo tanto también estimamos de que vamos, estamos ya en etapa de cosecha del ciclo otoño-invierno y el primavera-verano, entiendo yo que los resultados y las estimaciones son muy favorables para este 2012. Entonces esto va a tener también una menor necesidad de importaciones. Para quien maneja las operaciones comerciales con el exterior del país, la puerta se abre a nuevos mercados. De buscar la producción y el desarrollo, el procesamiento y el añadir valor agregado a nuestras exportaciones del sector agroalimentario. Esto es algo muy importante. Estamos viendo, vimos un crecimiento muy importante en la exportación de frutas y hortalizas. ¿Qué podemos hacer? Es diversificar, abrir nuevos mercados y seguir penetrando. Obviamente la posibilidad de crecer existe.
Es una estrategia polémica, pues otros productores opinan que fortaleciendo al campo mexicano se logrará un crecimiento autosustentable, lo que evitaría los grandes volúmenes de importaciones. Por ejemplo, no hay inversión en la infraestructura productiva, no hay creación de empleo suficiente en el campo. Nosotros lo que proponemos es que se modifiquen los programas asistencialistas y que ese recurso se vaya gradualmente incorporando a la creación de empleo, a la creación de microempresa, de mediana empresa, para incorporar realmente al campesino a la producción. Los precios de los alimentos en el mercado internacional, que es donde México los compra, no bajarán. El peligro de una mayor inflación está latente y amenaza nuestro poder adquisitivo, en particular entre la población de menores ingresos. El escenario internacional de la producción de alimentos es muy delicado, como muestra el que la ONU solicitara a Estados Unidos no usar maíz para producir etanol por la presión sobre el precio del grano. Los organismos internacionales temen que el costo de los alimentos se dispare como en la crisis alimentaria de 2007 y 2008 y se traduzca en mayor pobreza alimentaria, particularmente entre los países importadores. Hay que recordar que en México la pobreza alimentaria aumentó durante 2008, especialmente en el campo. Ahora, preocupa que la importación de maíz y trigo ocasionen el alza de dos básicos, tortilla y pan, de los que depende su dieta. Ante esta situación, crecen las voces que demandan políticas públicas que aborden la producción de alimento como un asunto de seguridad nacional, que busquen aumentar las reservas y no solo reaccionar con medidas como la importación para estabilizar los precios. ¿En cuánto se han incrementado las importaciones este año? ¿En qué porcentaje? ¿Y de dónde se está trayendo el alimento? Las importaciones principales de alimentos son maíz, sobre todo maíz para alimento del ganado. El maíz blanco, que es el que se utiliza para tortilla, básicamente se abastece con producción nacional. Trigo, panificable sobre todo, y algo para otros fines, aunque también hay algo de cárnicos, por ejemplo, y en menor medida frutas y verduras. ¿Y huevo? El huevo hasta ahora no se había importado, en realidad en México era autosuficiente, las importaciones eran mínimas. A raíz de la contingencia sanitaria de la fiebre aviar, es que estamos fomentando esta importación para contrarrestar la caída en la producción por este problema. En términos cuantitativos, ¿de cuánto ha sido el incremento? Es el mismo incremento que se ha tenido en los últimos 10 años o incluso más, que pues va muy de la mano del incremento en la actividad económica, tal vez un poco mayor, el incremento promedio es de 7%. 7% anual. ¿Hay o no entonces un comportamiento anormal en la importación de alimentos respecto de los años anteriores? No, por lo que nos está pegando más este año debido a la sequía en Estados Unidos, que eso ha provocado incrementos en los precios, sobre todo de maíz y trigo, aunque también algo en soya y sorgo. Eso implicará mayores precios en México, no ahora porque todavía la cosecha en México o el abasto, digamos, de los consumidores de este tipo de productos habían hecho compras con coberturas o con futuros, pero sí es predecible que hacia noviembre se empiecen a experimentar mayores precios. ¿Hasta dónde problemas como la falta de control en el mercado interno, el acaparamiento de productos, es lo que explica el incremento de los precios, por ejemplo, del huevo, que el gobierno mexicano trata de corregir con otra clase de medidas como la liberalización de las importaciones para estabilizar los precios? El tener las alternativas de importación no nos hace más vulnerables, sino menos. El facilitar la importación es solo un elemento. También tenemos que trabajar en el interior. Hoy existen restricciones para la apertura de tiendas de autoservicio, en particular en la Ciudad de México. Esto, lejos de ayudar a las cadenas de suministro, las limita. En muchos municipios del país se tienen restricciones para la distribución, por ejemplo, de tortilla.
cada distribuidor tiene una zona y no tiene permiso de entrar en otra zona. O sea, les dan, el mismo gobierno municipal les da permisos por zona, o sea, ciertos monopolios. También tenemos restricciones para mover alimento entre un estado y otro. En los estados productores generalmente limitan la entrada de producto, no fuera del país, incluso de producción doméstica, para evitar competencia de los productores de otras regiones. En casi todos los países la tendencia es a la protección del campo y de los productos alimenticios. ¿Por qué aquí se escoge la liberalización? La razón, y que lo explica tanto en México como en el mundo, son razones políticas. Son sectores poderosos desde el punto de vista político y que tienen una gran influencia en ese ámbito y que se oponen claramente a la apertura. Eso es lo que explica en gran medida las políticas que se tienen a nivel mundial, pero creo que se tiene que plantear no en México, sino a nivel mundial se están reconsiderando este tipo de políticas porque están afectando en todo el mundo, ¿no? Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.